El tema que vamos a hablar hoy realmente es un tema muy importante. Es un video que va a durar por lo menos una hora, pero es importante que lo veas hasta el final porque esto de la ludopatía en adolescentes y la ludopatía en realidad en cualquier edad realmente es muy complejo, y quiero que escuches atentamente este caso que realmente da mucha preocupación, y si podés compartirlos con todos aquellos que tengan problema con la ludopatía, y si vos tenés problema con la ludopatía, quizás este video te pueda hacer consciente realmente. Juan, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es súper importante que estés acá, digamos que tu nombre no es Juan, que vamos a preservar el anonimato. Llegamos a vos a través de Jugadores Anónimos, así que también agradecemos, por supuesto, a Jugadores Anónimos por la posibilidad de esta charla y por el trabajo enorme que hacen en una problemática lamentablemente tan actual. Es un tema que está por todos lados, ¿no? Sí, por lo menos en mi caso, mucho en la juventud, por lo que vienen los chicos al grupo, también obviamente sigue la problemática para la gente de mayor edad y esta es muy abarcativa últimamente. ¿Cuánto tiempo sin apostar? A día de hoy, 1 año, 3 meses y 27 días en abstinencia. ¿Escucharon la palabra abstinencia? Realmente es un vicio. Por suerte no lo tengo y nunca lo tuve, pero me imagino que lo deben sufrir realmente para tener en cuenta todos los días hace cuánto que no juega. Es muy importante. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Siento que hoy soy una persona completamente distinta a la persona el día que ingresé, y la verdad que estoy muy contento y muy feliz actualmente, cosa que hace mucho tiempo no pensaba que era imposible. ¿Puedo ir un poquito para atrás? Por supuesto, sí, sí. ¿De dónde venís? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo fue ser chiquito? Mi familia, yo soy hijo único, padre y madre, con mis 2 abuelos de la parte materna. Estudié en una escuela común, después en la secundaria también la hice sin problemas, con amigos, sin problemas sociales, por decir así. Siempre en algún momento siempre me sentí aceptado en mi grupo de amigos. Soy una persona que nunca le costó relacionarse con la gente de mi escuela, tanto con mis compañeros cuando yo jugaba a la pelota de chico, jugué mucho tiempo a la de pelota, me gustan mucho los deportes. Nunca tuve grandes problemas para relacionarme con la gente, siempre. ¿Te acordás cuándo apostaste por primera vez? Yo ya de chico he tenido algún indicio de apuesta en mi familia, de modo recreativo, un domingo después de comer el almuerzo. Pero bueno, son cosas que no me di cuenta hasta estar un tiempo en abstinencia y lejos del juego. Pero sí, digamos que la primera vez, después de mucho tiempo que retomé, fue en la época de pandemia. Mucho era por la plataforma de streaming, viendo a influencers o personas en los medios que hacían ese tipo de contenido, en el que poco a poco me fui metiendo cada vez más. En un principio sin realizar apuestas, solamente era consumo, hasta que el consumo se convirtió en apuesta, y primero era un poquito, después un poco más, hasta que la situación fue avanzando. No fue de un día para el otro, ni de mes a mes, pero sí fue progresivo. ¿Qué edad Bueno, como ven, no hace falta haber nacido en un ambiente malo económicamente. No es necesario que este chabón haya nacido en una sociedad desfavorable, ni siquiera tuvo otras adicciones que lo llevaron a esto. Porque sí, muchas veces decimos así porque los padres no lo querían, porque sus amigos le hacían bullying, que puede pasar claramente, que te refugies en eso, que busques algo más en eso, como pasa con todo tipo de drogas, para que vean que hasta en ambientes súper favorables pueden pasar este tipo de cosas, y cómo la pandemia también ayudó a esto, ¿no? Maximizó esto de no saber qué hacer en casa, tanto tiempo al cohete, y que empezó el loco a consumir eso y después se volvió cliente de estos casinos online. tenías en el momento en el que empezás a apostar? En ese momento tenía 19 años. Los estímulos vinieron absolutamente de las publicidades, de influencers, de programas que mirabas, ¿no? ¿Tuvo que ver con algún amigo que estaba metido en esa, o en el colegio que alguien te arrastró? En mi caso fue únicamente el consumo de plataformas de entretenimiento, que
publicitaba. Hay muchos, seguramente lo han visto y si no les comento, que hay muchos influencers importantes, influencers de renombre, que estuvieron haciendo campañas publicitarias a este tipo de casinos online, que después fueron procesados y tuvieron que pagar, no sé si con efectivo o con dinero me refiero, pero sí tuvieron que salir a cumplir una orden judicial de salir a decir en todas sus redes sociales que jugar online a casinos está realmente mal. Facturaron, después vino la justicia y dijo, che, lo que estás haciendo está re mal, que tenés que seguir cierta cantidad de tiempo en todos tus videos diciendo esto, que el juego está mal, que no apuestes, bla, bla, bla. En ese contenido y yo lo miraba en un principio sin ningún incentivo de apostar. Lo miraba por mero entretenimiento mío. ¿Cómo entraste por primera vez? La realidad es que en ese momento yo había trabajado 3 meses como en vacaciones y cuando empecé a trabajar me quedó lo que había ganado de sueldo y en ese momento lo ahorré. Y me acuerdo que una de las primeras veces, creo que fue la primera vez que realicé una apuesta vía online, mis padres me vieron y en ese momento me dijeron que no les gustaba para nada que hiciera eso y yo le dije no, porque es recreativo, vos sabés que yo nunca me voy a meterme en eso, porque no tengo una influencia familiar que me hiciera jugar en algún momento, no pasó por ahí ni tampoco por amigos ni porque alguien me influyó, sino porque yo consumía ese contenido y dije bueno, voy a realizar una apuesta. Y ahí fue la primera vez que aposté. ¿A qué? A todo tipo de juegos de apuesta, todo tipo. Era más lo que conocemos como casino que las apuestas deportivas. En un momento sí, lo más común era lo más conocido que cuando se entra a una sala de juego puede haber, pero después sí pasó también a todo tipo de apuestas, las que se les ocurra, las terminé haciendo. ¿Qué pasó? ¿Ganaste? ¿Perdiste? Las primeras veces gané. Gané cantidades que en ese momento eran grandes sumas y obviamente el juego no era regular. No era todos los días, no era todas horas, no era todo momento. Era una vez por mes. Con el tiempo terminó siendo una vez por el fin de semana, por ahí, no sé, un sábado, un domingo. Cuando no tenía nada para hacer, lo hacía, apostaba. Y después eso fue incrementando. Cada vez era lo que antes era mucho, empezó a ser poco. Yo no puedo creer cómo la mente se hace adicto o adicta a este tipo de drogas mentales. Empezó como cualquier droga, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez por día, y después empezás a escalar y eso es jodido si no te das cuenta. Es importante darse cuenta cuando estás realmente hundido en esto, ¿no? Es mirarse y decir, che loco, ¿qué estoy haciendo? Me estoy arruinando mi vida. Y más adelante van a ver en el relato de este chico lo que pasó. Y empezó cada vez a escalar más. Era una necesidad de a poco. Todo el tiempo era más, un poco más, un poco más. Y cuando me quise dar cuenta, empecé a pedir dinero a bancos, empecé a cualquier tipo de entidad financiera. En un momento recurrí también a amigos. Y terminó desembocando en que terminé robando. Porque le pude poner nombre a lo que yo terminé haciendo. Que era robar, era estafar, porque era pedir dinero que sabía que no iba a poder devolver, atrás de mentiras, que yo inventaba historias de que por qué necesitaba el dinero y mi justificación. Y llega un punto en el que la mentira es tan grande que ya no sabes qué mentira le dijiste a quién. Y escala un punto en el que se te va de las manos. A mí se me fue de las manos, completamente. Vamos a ir recorriendo ese camino porque fue un tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y estamos hablando más o menos de mitad de 2021 y en 2022 exploté. ¿Un año habrá llegado a estar apostando? Sí, un año, digamos, de manera compulsiva, un año. ¿Qué sentías cuando jugabas? ¿Por qué crees que jugabas? La realidad es que yo no sé por qué jugaba. Te puedo decir lo que sentía cuando jugaba, que era pura adrenalina, era sentirse en un lugar, en un espacio donde a mí nadie me reprochaba nada,
yo no le hago mal a nadie, era un completo lugar donde estaba anestesiado, donde todo lo demás pasaba a ser un segundo plano y yo podía ser una persona más sin que le moleste a nadie y tampoco sin molestar a nadie. Eso es lo que yo pensaba, lo que a mí me generaba el juego. Era completamente un estado de éxtasis, se podría decir. Tenía que ver con la adrenalina, no con la fantasía de ganar. Era una mezcla de todo. Al principio fue fantasía, en algún punto también siguió siendo y fue lo que desencadenó en mi juego compulsivo, ¿no? Porque yo nunca pensé en vivir del juego, pero tenía conductas que demostraban totalmente lo contrario. Porque yo podía estar hasta el cuello de deudas, pero pensar que con una próxima apuesta yo iba a poder saldar todo totalmente e iba a vivir en un mundo de fantasía, en alguna manera de decirlo. Para mí acá es importante hacer un parate y decir que no se gana nunca, que el sistema está hecho para que en algún momento se pierda. Uno puede ganar una vez, 2, 3, 5, y después va a perder. Desde mi experiencia nunca gané, o sea, sí he tenido ganancias, si se le quiere decir de alguna manera, pero así como yo lo ganaba, al otro día lo perdía completo y perdía más. Y siempre era una cadena en donde nunca era nada suficiente y siempre era, yo tenía esto y de la nada terminó siendo esto, lo que perdí. Siempre era así, vos ganás y perdés el doble, siempre, en mi caso. Gente, ¿están escuchando? Para mí esto es un tema muy serio, que por suerte mi familia no me llegó a pasar, gracias a Dios, no me llegó a pasar ni a mi familia ni a mí, pero yo veo muy cerca quizás algunos contactos que han perdido absolutamente todo, que les ha pasado. Por eso para mí es muy importante tocar este tema, porque no me gustaría verlos a ninguno de ustedes en esta situación y que sepan que tienen la posibilidad de salir de ahí, tanto del juego como de cualquier tipo de adicción, que se puede salir, que pueden cambiar su vida. Así que tranqui, identifiquen lo que tienen, véanse ustedes mismos y busquen ayuda. Importantísimo. Nunca ganas. Nunca ganas. Con ningún tipo de adicción, nunca ganas. Puedes sentirte anestesiado, no solamente con el juego, con cualquier estupefaciente, me refiero, que te suele anestesiarte, pero esa no es la salida, muchachos, muchachas. La fantasía cuando uno pierde es que tiene que jugar de vuelta para recuperarlo. La sensación. No sé si la fantasía. Lo que a mí me pasaba era que cuando yo perdía, más que nada en los últimos momentos, era una completa desesperación y necesidad de seguir apostando. Porque yo estaba convencido de que lo iba a recuperar. Por eso es que me endeudé, por eso era que pedía prestado, por eso era que estafé, por eso era que robé. Porque yo creía realmente que con mi próxima apuesta yo iba a poder recuperar todo. Cosa que no era así, pero era porque tenía totalmente el juicio, no existía mi juicio, era completamente ingobernable, era impotente ante el juego. Soy impotente ante el juego así hoy en día con abstinencia y toda mi vida voy a ser impotente ante el juego. Wow. Y también ingobernable, si es que no empezaría un proceso de recuperación como lo estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando uno gana? ¿No hay forma de retirarse? Desde mi experiencia yo me he retirado. Me he retirado 5 horas, 4 horas. Wow. Estamos hablando de lo más avanzado que estuve en carrera de juego. Nada es suficiente, nada te llena. Yo en un momento ya era jugar por necesidad, tenía que jugar. Era un momento donde yo me pasaba algo emocionalmente que me desestabilizara y yo me iba a jugar. Y no había un freno. Si mientras hubiera de dónde sacar, yo nunca pude frenar. La realidad es que uno cuando entra a jugadores anónimos o literalmente para de jugar y pone ese freno de no hacer la siguiente apuesta, empiezan a aparecer un montón de vacíos. A mí empezó a aparecer un montón de vacíos. No tenía nada. A día de hoy no hay algo que me llene como me llenaba el juego. Pero así todo, mi vida hoy, lejos del juego, mejoró, pero lo que no pensé que iba a mejorar nunca. Yo hoy en día soy feliz, yo no podía dormir, no podía establecer una charla con alguna persona querida mía porque automáticamente yo pensaba en juego. Mi vida se basaba alrededor del juego. Era pensar cómo pagar las deudas, era pensar qué estrategia me va a hacer ganar, era pensar qué voy a hacer de mi vida fuera del juego. Era imposible, todo giraba en torno a eso. ¿Cómo era ir a un cumpleaños? ¿Podías disfrutar el momento? Absolutamente no. Absolutamente no. Wow. Yo disfrutaba tal vez,
o lo que yo creía que era disfrutar, media hora, una hora, yo me quería ir, porque yo quería apostar. A mí no me llenaba, no me importaba ni lo que me contaran. Para mí lo más importante era el juego. ¿Tener una cita con una pareja? Era totalmente superficial, porque la realidad es que ni siquiera me interesaba eso. Porque como te cuento, el juego llenó todos los espacios de mi vida. Todos. Los afectivos, los laborales, los de un estudio universitario o cualquier ámbito de mi vida estaba primero el juego. Para todo. ¿Estudiar la noche previa a un parcial? O no estudiar. Si estudiaba un día antes tal vez era un logro, porque la realidad es que no era ponerme a estudiar y en un segundo plano tener abierto una página de juego o mismo estar con el celular. Todo era antes. Cuando hacías apuestas deportivas, ¿seguías los deportes que estabas apostando? Yo no realicé mucho de ese estilo de apuesta, pero sí. Es todo el tiempo. Todo lo que no sea un resultado instantáneo a mí me generaba una ansiedad terrible y estaba constantemente revisando qué había sido de esa apuesta. Recién me dijiste, primero usaste tu dinero, después empezaste a pedir prestado, inventando historias. ¿Qué inventabas? ¿Qué planteabas? No, eran un montón de cosas, ¿no? O sea, yo podía ir desde pinché una rueda con el auto y necesito cambiarla ahora, hasta literalmente me robaron plata de la cuenta, necesito para hacer tal cosa que pensaba. Te convertís en un mentiroso serial y en los mejores mentirosos del mundo. En el mejor mentiroso del mundo. Mirá hasta dónde llega. Que esto lo he analizado y lo he visto mucho. Y vuelvo a repetir, no con esta adicción, con todas. Pasa exactamente lo mismo. Hacer un arreglo para mí, comprarme ropa, porque necesitaba hacer ese gasto puntual y por eso necesitaba la plata. Y yo me victimizaba de una manera que la otra persona accedía a darme ese dinero. ¿A quién le pedías? Le pedí, bueno, aparte de todo tipo de entidades financieras, le pedí a amigos, le pedí a compañeros de la facultad que ni siquiera llegaron a ser amigos, le pedí a familia, todo con una excusa diferente. Vos hablaste de estafas o de robar, tiene que ver con las mentiras que decías para que te dieran la plata. Claro, porque en el momento yo decía no, pero todas las deudas que yo tuve con amigos, yo les pedí prestado plata y se las devolví. Pero en realidad, vuelvo a decir lo mismo, esto es pensamiento de una cabeza con un tiempo en recuperación y abstinencia. Me puse a pensar y dije, realmente yo no pedí plata, yo estafé a las personas que tenía alrededor. Porque si yo les pedí plata con una excusa que era mentira, es una estafa. Y que después terminó constituyendo un robo porque ya la gente no me prestaba dinero. Que tardaba en devolverlo o no lo devolvía. Y eso llevó a ser una desconfianza. En que aunque por más de que se lo devolviera, la persona decía yo no te puedo prestar a vos. Ahí es cuando mi imagen se vio afectada también. Que yo pensé que no había sido afectada, sí fue afectada. ¿Ellos empezaban a entender lo que te estaba pasando? ¿Empezaban a sospechar? Ellos yo no daba inicio de nada. Yo sufría en silencio. Es que ni siquiera la gente con la que jugaba regularmente, a través de algún medio donde nos hablaban por la voz y por ahí nos compartíamos pantalla mientras realizábamos apuestas, nunca vieron mi lado compulsivo en el juego. Porque lo ocultaba, cuando me juntaba ponía sonrisa de que estaba todo bien, cuando me juntaba con familia era todo iba perfecto, en la facultad me iba muy bien, que en realidad no hacía casi nada, asistía nomás a cursar y nada más, porque yo no podía con nada más que no sea juego. ¿Perdiste vínculos por esto? Sí los perdí, muchos luego de estar en abstinencia pude recuperarlos o pude sanarlos en realidad, donde me abrí con ellos, donde les empecé a explicar un poco de lo que a mí me pasaba, de la enfermedad que estoy transitando, de mi proceso de recuperación,
algunas. Qué enfermedad de mierda, ¿no? Que es como la enfermedad de la comida, como la enfermedad del cigarrillo, de cualquier sustancia. Estar enfermo por jugar. Personas lo entendieron, otras personas no lo entendieron y yo no lo juzgo para nada porque hice mucho mal yo en carrera de juego. Mentí mucho, no estuve presente, era una persona muy ausente emocionalmente. Qué loco, porque me ha pasado situaciones personales. En ninguna de estas situaciones, ¿no? Gracias a Dios, de haber dicho algo o haber hecho algo que mucho tiempo me lo reclamaba a mí mismo. Me sentía frustrado. Y encontré una sola manera para sanar eso. Y está bueno que se los cuento, porque quizás te puede servir. Y es esto de, me perdono por lo que hice, realmente me perdono por lo que hice. Y tomo una nueva actitud que es no hacerlo más y decir, bueno, ya no soy esa persona que era antes. Y fue la única manera en la que yo pude dejar de pensar y frustrarme y arrepentirme por lo que habré hecho en su momento con gente que me quería. Así que lo único que me pudo sanar realmente es mirarme y decir, ya no soy ese y nunca más lo voy a volver a hacer. Y ser consciente de que ya no sos más esa persona. Con las personas que realmente quería y hice mucho mal, hice mucho daño. Estabas enfermo. Estoy enfermo. Pero estoy en un camino de recuperación y en abstinencia y esa es la diferencia más importante. Quiero hacer un punto de nuevo en algo que mencionaste y que es muy importante. Algo muy problemático de la adicción al juego tiene que ver con lo silenciosa que es, ¿no? Si llega alguien alcoholizado, probablemente nos podemos dar cuenta. Si llega alguien bajo el efecto de alguna sustancia, hay algo que en algún momento uno puede ver. El juego es absolutamente silencioso. Nosotros podemos estar cenando y voy a pensar que estás chateando y estás apostando. Y eso hace todo muy difícil, ¿no? En mi caso fue totalmente silencioso. Solamente pude dar algún indicio cuando estaba con los defectos de carácter a flor de piel. O sea, tenía mucha ira reprimida. Respondía muy mal a cualquier cosa, estaba muy solitario, me encerraba mucho, no compartía con nadie, me aislaba, esa es la palabra, me aislé. Ese fue el indicador que hoy yo digo, bueno, yo me reconozco que en carrera de juego era una persona totalmente reactiva a cualquier cosa que a mí no me gustara, o me interrumpiera, o me sacara de la zona donde estoy, me irritaba, y era una respuesta de todo el tiempo alejar a la gente. Yo cada vez me fui aislando más. Vivías con tus padres, que en este silencio no se iban dando cuenta rápidamente de lo que pasaba. Cuesta. Qué loco, porque yo me pongo a pensar y no me voy a dar cuenta si mi hijo está metido en algo de esto. Porque, como dicen, es tan silencioso que mi hijo puede estar sufriendo algo así y no me voy a dar cuenta. Es horrible, es horrible como padre, me imagino, ver esa situación, enterarte de todo. Y en esta entrevista van a ver todo lo que hizo este chabón para poder seguir jugando. Realmente increíble. Darse cuenta. A vos se te iba haciendo cada vez una pelota más grande porque las deudas empiezan a ser enormes, ¿no? Cuando yo estaba en carrera de juego y tuve lo que en ese momento pensé que era mi gran ganancia, se lo conté a mi mamá. Apenas se lo cuento, la primera reacción de ella fue: ¿jugaste? O sea, ¿apostaste? Sí, le digo, pero no, porque hice esto, porque no fue con plata mía, que esto, que el otro. Y me dijo, bueno, está bien, ¿podés sacarlo? Sí, bueno, sacalo, pero no vuelvas a jugar más, me dijo. Porque a mí no me gusta, esas fueron las palabras de ella. A mí no me gusta que juegues, y no quiero que juegues. Así que saca eso y no juegues más. Sí, no lo voy a jugar más. Yo con ese dinero, esa gran ganancia, había planificado unas vacaciones con amigos en el verano. Faltaban 5 meses, en ese momento, más o menos. Al mes que pude retirar la plata de donde estaba, empecé diciendo, bueno, voy a jugar esto. Y jugué una muy chiquita porción de eso. La perdí. Y esa chiquita porción terminó siendo todo y más. Porque perdí absolutamente toda esa gran ganancia que pensé que era en ese momento. Y aparte pedí prestado a entidades financieras y a amigos también, porque esos mismos préstamos a entidades financieras también me los había jugado. Vos eras re chico. ¿Cómo te prestaban las entidades financieras? Está bien, eras mayor de edad, pero
pero no te piden un respaldo, no, nada, es sacar un préstamo personal, tenés cuenta bancaria y es como cuando te ofrecen un préstamo personal. En ese momento la verdad que no era consciente de que era chico y que tenía poco acceso a determinadas cosas que podemos hacer más de grande, como por ejemplo préstamos. Yo en donde podía, sacaba, de donde podía, que significa que no lo hacía desde un solo lugar, lo hacía desde todos los lugares que se pudiera. Y en un punto me terminé encontrando con que tenía 15 cuentas abiertas en diferentes entidades financieras, todas con montos adeudados. Aparte me encontraba con 6 amigos que me habían prestado también plata, que se las tenía que devolver. A la par de que mi familia pensaba que yo tenía ese dinero, que contaba con ese dinero para irme de vacaciones. Y me empezaron a decir, ¿por qué no vamos a comprarte ropa? ¿Por qué no vas a pasear con tus amigos? ¿Por qué no vas? Y yo era todo el tiempo, no tengo ganas, estoy cansado, quiero descansar, estoy a full con la facultad. Y resulta ser que era porque no tenía plata. Y yo no podía decir que no tenía plata. Porque ¿dónde fue esa plata? Tampoco podías parar de jugar. Y no podía parar de jugar. Y cuando me encontraba sin dinero y no podía hacer absolutamente nada, me ponía a consumir entretenimiento de juego de apuestas. ¿Vos mirabas juego de apuestas sin apostar? Sí. ¿Apostabas en tu cabeza? Todo el tiempo. ¿Uno deja de apostar en su cabeza también o lo que logra es no pasarlo a la acción? Porque es un trabajo enorme. Hoy es cada vez menos frecuente la aparición de un pensamiento de juego. Pero es menos frecuente por esto mismo que cuento, que es el trabajo de recuperación, de asistencia en los grupos, de abrirme y sacar toda esa mochila de culpa que tenía, de entender de que estaba enfermo, estoy enfermo y voy a estar enfermo toda mi vida. La diferencia es que una vez que yo entré a Jugadores Anónimos, a mí me dijeron, que fueron las palabras que hoy en día las repito constantemente en mi cabeza cada vez que tengo un desliz de cualquier tipo, por más pequeño que sea, digo, cuando nosotros entramos a Jugadores Anónimos, no sabíamos que estábamos enfermos. Pero una vez que sabemos que estamos enfermos, depende totalmente de nosotros decidir qué hacemos con eso. Si nos recuperamos o seguimos por la misma vida que nos destrozó tanto tiempo. Entonces, hoy son menos frecuentes debido a todo ese trabajo. Y apenas aparece un pensamiento de juego, hay una barrera de contención que nos enseña Jugadores Anónimos que automáticamente pone un freno a eso. ¿Cuál fue el momento más oscuro? Que fue donde yo toqué pozo financiero, digamos, donde ya había cometido un delito de robo, porque saqué dinero que no era mío, era de mi familia, y me lo jugué absolutamente todo. Wow. Cada centavo. ¿De dónde lo sacaste? Esa plata las tenía mis padres guardada y yo sabía dónde estaba. En ese momento yo iba sacando montos pequeños, no eran grandes montos, hasta que se fueron de vacaciones. Y cuando se fueron de vacaciones tuve 15 días solo. Y esos 15 días solo me bastaron para hacer un desastre económico que me va a llevar a resarcirlo 10 años. ¿Qué? Literalmente se robó 10 años. O sea, la deuda, solo la deuda de sus padres, le va a costar devolverlo en 10 años. Si vos estás empezando a jugar en esto, si vos tenés amigos que están en esto, por favor, mostrarles este video. Y no es joda, loco. De mi vida. Era dinero que vos sacabas físicamente, no es que estaba en una cuenta. No, estaba físicamente. Y empezaste sacando... Y empecé sacando lo justo y necesario para saldar las deudas. ¿Eran ahorros de tu familia? Eran ahorros de mi familia, era una herencia familiar. ¿Se puede decir cuánto era o no se puede decir? Nosotros en Jugadores Anónimos no hablamos de montos, solamente podemos decir si era mucho o poco, que igual eso depende del poder adquisitivo de cada familia. Lo que para mí es mucho, para otro puede ser poco, y para lo que a mí es poco puede ser mucho para otra persona. Pero en mi caso yo me jugué todo, que eso es lo que quiero hacer foco, que fue todo. Acá hago otro parate porque me lo explicaron hoy. Está Fer de Jugadores Anónimos que te acompañó y me explicó y me pareció muy importante decir, por eso te lo pregunté, yo ya sabía que no podíamos decir un monto, pero tiene que ver con que cada situación es única y lo que vos dijiste, ¿no? Lo que para vos es mucho,
para otro es poco y para otro es muchísimo, tiene que ver con distintas realidades y uno no es más o menos jugador por cuánto apostó y por cuánto perdió, sino por la adicción, por la enfermedad. ¿Es correcto? Corregime en cualquier cosa que me equivoque. No, lo dijiste perfecto. La realidad es que nos encontramos en el grupo. Cuando yo llegué me encontré con muchas realidades distintas, muchas edades, muchos géneros, si quiere decir también, muchas realidades económicas diferentes, muchas historias de vida diferentes, pero lo que tenemos en común es que todos somos enfermos por el juego. Todos tenemos la enfermedad del juego y que no podemos parar de apostar. La gente que lo que tenemos en común financieramente es que no importa qué vida tengamos, jugamos absolutamente todo lo que tenemos y no hay un fin. Y el fin para algunos es la muerte, ¿no? Hay que decir eso porque hay casos, digo, hay que parar, es un trabajo enorme el que hacen para poder parar. Nosotros tenemos claro que tenemos 3 posibles destinos si seguimos jugando. Escuchen. La cárcel, la locura o la muerte. Esas 3 son 3 realidades con las que convivimos todo el que es jugador compulsivo. Esas vacaciones de tus padres, tomas todo ese dinero. Que no vamos a decir qué monto es, pero para entender, era algo con lo que si vivís vos solo, ¿cuánto tiempo podías vivir con esa plata sin jugar? Te doy vuelta a la pregunta. Yo apenas se lo confesé a mis papás, yo ya había hecho, porque en ese momento mi cabeza no paraba de pensar. Y haciendo cuentas, que no, de una cabeza que estaba completamente mal, un pensamiento totalmente erróneo, 10 años me iba a llevar resarcir esa deuda. 10 años de trabajo en constante, donde gran parte de ese sueldo iba a ir abocado a una deuda. Ahí se puede más o menos imaginar la dimensión. Pero más allá de eso, lo que denotaba lo enfermo que estaba en ese momento mentalmente, a diferencia de hoy, es que yo creía que eso lo podía resolucionar con una próxima apuesta. Yo no veía... Quiero que hagamos la cuenta de esto porque me parece interesante yo hacerlo, porque creo que es bueno tomar en dimensión la cantidad de dinero que podría haber sido, y estamos hablando de, te lo voy a sacar cálculo, teniendo en cuenta que hoy un sueldo básico que puede llegar a estar en regla sería de 1.200.000 pesos aproximadamente por 10 años. De todos modos dijo que todo el sueldo, gran parte. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un sueldo y le vamos a sacar por lo menos, ¿qué querés? Un 65% para pagar deudas. Hagamos un 65% para pagar deudas. Tenemos un total de que 780.000 pesos solamente para pagar deudas. Ahora, lo vamos a calcular por 10 años. 780.000 pesos por 12 meses por 10 años. Nos dan un total de 93.600.000 pesos, gente. Es una locura, es una locura. A tener mucho cuidado, loco. Esto no es joda, no es joda, no es joda. Veía la magnitud de lo que había hecho, ni la magnitud de lo mal que estaba yo. En ese momento, cuando vos ibas y buscabas en el lugar en el que estaba esa plata, no podías parar, no había posibilidad de frenar, ¿es así? Hubo posibilidad. Pero no era suficiente. O sea, a lo que yo me refiero es, no había ni si ganaba ni si perdía, era la adrenalina de saber de juego. De cada vez más. Yo en ese momento estaba en un estado de éxtasis en donde lo único que quería es conseguir la plata. A mí me dolía lo que, cuando, por ejemplo, yo tenía que pedir a una persona, a un amigo, quería pedirle plata porque necesitaba jugar. A mí me dolía un montón pedirle plata. Me dolía, me daba vergüenza, me corrían un montón de emociones que me afectaban mucho emocionalmente, pero duraban hasta que me prestaban la plata. Porque cuando me prestaban la plata volvía a anestesiarme completamente. Y era un frenesí. Esa plata que acabamos de sacar cálculos, solamente los padres. ¿Cuánto habrá sido la plata que realmente sacó en todo este tiempo? Con las entidades financieras, con los amigos, incalculable. Para mí, por lo menos, incalculable. Para él seguramente que lo puede llegar a calcular, claramente. Era un mundo de posibilidades ese dinero. Era una emoción que no la puedo poner en palabras. ¿Es este episodio el que hace que hables con tus padres? Es este episodio lo que hizo que yo hiciera hablar con mis padres. Pero lo hablé recién, creo que 20 días después de que yo volviera. ¿Y cómo fue? Como yo dije, fue una verdad como una mentira.
porque yo les dije lo que había hecho, les dije que en el lugar que estaba ese dinero ya no había más nada, estaba vacío, y ellos no podían creerlo aunque yo se lo dijera. Fuimos a revisar y cuando vieron que no había nada, no lo podían creer. Entraron en un estado de conmoción total, en donde estábamos los tres llorando, no viendo qué iba a hacer de mi vida. Porque algo que yo siempre voy a tener presente es que mis papás, lo primero que pensaron no fue el tema económico. Ellos se preocuparon por qué iba a ser de mi vida cuando ellos no estuvieran. Fíjense el amor de los padres, loco. Y a veces tenemos esos padres en nuestras casas. A veces tenemos esos familiares en nuestra casa, esos abuelos, ese tío, lo que sea, esos amigos. Y a veces falta tocar fondo realmente para darnos cuenta de quiénes están ahí. Y a mí eso me hizo ir a un lugar muy duro, muy duro, porque ellos no dijeron nada que yo no me haya repetido en la cabeza desde que empecé a hacer lo que estaba haciendo, que era un apostador compulsivo. Yo todo el tiempo me reprochaba en la cabeza, me vivía pegando, pero no podía parar. No podía parar, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no me importaba, porque es la enfermedad lo que te hace no tener completamente el sano juicio de decir basta, basta. Tus papás entendieron muy rápidamente que estabas enfermo. Ellos a los 10 minutos de la conversación me dijeron, estás enfermo. Y yo llorando diciéndole, no estoy enfermo, no estoy... La magnitud de mi conciencia, ¿no? Que ya había aclarado todo, no había nada más. ¿Por qué me seguía no entendiendo la situación que a mí me pasaba? No podía. ¿Por qué decís una verdad con una mentira? Porque cuando yo les conté solamente el dinero que había robado de la familia. Yo no había contado todas mis deudas, aparte. Con terceros y con entidades financieras. Y se los conté a los 20 días, creo que estaba en abstinencia. Y cuando se los conté, ellos me dijeron, ¿volviste a jugar? Y yo le dije, no volví a jugar, te juro que no volví a jugar. Son cosas que estaban y yo no podía decirlas, porque no podía. Y ellos no me creyeron. Y me llevó tiempo entender el por qué no me creían. Claro, ¿cómo me van a creer si yo mentí tanto? Rompí esa confianza, ese vínculo que teníamos, lo rompí, lo destrocé por completo. Con amigos, con mi familia. Y me costó aceptar de que yo había hecho todo eso. En ese momento ellos logran articular rápidamente el pedido de ayuda, el tratamiento, ellos se acercan a jugadores anónimos, ¿cómo fue? Ellos me dijeron, yo se lo conté un viernes. Ese mismo viernes me dicen, vos estás enfermo, te vamos a conseguir ayuda. Y me llevaron a mi primera reunión en Jugadores Anónimos. Yo diciendo, no, que yo no estoy enfermo, que solamente cometí un error, que esto, que el otro. Y cuando llegué fue... Qué bueno los padres que fueron inteligentes y dijeron vamos a buscar ayuda verdadera. Muchos nos quedamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? O nos quedamos con manos cruzadas y no buscamos, no somos capaces de buscar la ayuda donde tenemos que buscar. Hoy en día, gracias al internet, vos podés buscar ayuda en internet. Vos podés buscar hasta psicólogos en internet. Vos hoy en aplicaciones en billeteras virtuales como Mercado Pago, y te lo digo, una data, existen asistencia médica donde vos contratás por mes, ponele 10.000 pesos por mes y ahí tenés asistencia médica, no solamente salud física, sino también puedes contratar y con ese plan mensual puedes hablar con psicólogos. Si estás viendo que tenés un problema, busca ayuda. Si ves que cuando le contás a tu familia, cuando le contás a tus amigos y no responden o no te dan una respuesta que vos necesitas, buscala solo. Hay una página que yo te voy a dejar acá en el link, que es como decía este tipo, Jugadores Anónimos, que te puedas registrar y que puedas tener llamadas de acompañamiento con estas personas. Es totalmente gratuito. Entonces, reacciona. Tenés un problema, reacciona. Busca ayuda, donde sea, como sea. Tenés que salir de eso. Para todo lo que vos estás pensando ahora que estás re mal, tenés salida. Claramente vas a entrar en una etapa en el que no sepas qué hacer. Pero tenés que tener una etapa consciente en donde sentarte y decir, tengo que resolver esto de alguna u otra manera, y hasta que no lo resuelves, no parás. Se puede, todo se puede. Y que quede bien claro eso, que todo se puede. Me llevaron a la reunión, me acuerdo, subir unas escaleras y dije, ¿dónde entro? ¿El mismo viernes? El mismo viernes que se los cuento, fue el mismo viernes que ingresé. Me acuerdo de la fecha, fue un 10 de marzo de 2023. Todo esto. Ese mismo día que ingreso,
toda la gente, yo eso siempre lo cuento porque es algo increíble. Yo llegué destrozado, mis papás llorando, yo llorando, y me recibe una de las personas que comparte grupo a día de hoy conmigo y me dice, le dice a mi mamá, tranquila, que llegaste al lugar correcto. Y cuando me siento con ellos, yo estaba llorando, me acuerdo, y esas personas ahí riéndose, estaban festejando, estaban comiendo sanguchito de miga, Yo decía, ¿qué es esta gente? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no están igual de mal que yo? O sea, supuestamente si soy un enfermo, tienen que estar todos igual que mal que yo. Claro, yo no lo entendí. Yo hoy, con mucho menos tiempo de lo que tienen esas personas en ese momento, yo soy uno más de lo que se ríe. Yo voy al grupo y me río, charlamos y me encanta estar, me siento partícipe. Hoy en día, antes lo hacía por obligación, porque no podía hacer otra cosa que no hacer lo que me decían mis padres. Hoy voy por gusto. Hoy salgo de trabajar y digo, tengo ganas de ir al grupo. Y voy al grupo. Y voy y charlamos y los escucho y me escuchan. Y yo soy uno más de esa persona que se ríen. ¿Ese día dejás de jugar por primera vez? ¿O llegaste a tu casa? Porque hay una gran dificultad hoy también, que es que el juego lo tenés en la mano. O sea, no hay que ir a un bingo, ir a un casino, lo tenés en la mano y tenés... Eso, te decíamos eso es lo más grave. al principio, un montón de estímulos de gente diciéndote constantemente que está buenísimo apostar. Bueno, en mi caso, yo estuve 2 meses sin apostar la primera vez que llegué a Jugadores Anónimos y después terminé recayendo. Justamente porque no terminaba de entender el por qué estaba ahí. Y eso me llevó 3 recaídas. Cada una fue diferente, cada una generó algo diferente. Cada una causó algo diferente. Porque lo poco que podía llegar a armar, lo volvía a romper. Y no se rompía como la primera vez, se rompía más. Y así fue mucho más. ¿En los demás o en vos? En todo. Yo en ese momento, yo decía, no, porque le hago mal a mi familia, le hago mal a mis padres, le hago mal a mis amigos. Y hoy, con el tiempo y en mi última recaída, realmente me puse a pensar y dije, yo no quiero más esto para mí, no por lo que cause en la otra persona. Yo no quiero más sentirme como me siento. Yo me sentía una persona vacía, que no tenía propósito en la vida, porque nada me llenaba. Y lo único que quería hacer era jugar, y ese jugar causaba estragos en toda persona que tenga contacto conmigo. Entonces dije, basta, no, me cansé de vivir como vivía. Me cansé de no poder dormir, me cansé de estar triste, de no tener ganas de hacer absolutamente nada. ¿En esas recaídas pudiste pedir ayuda a vos o alguien se tenía que dar cuenta? En las 2 primeras se dieron cuenta mis papás. Porque en ese contexto de que yo dejo de jugar, cedí todo el dinero, cedí todas mis cuentas, cedí el uso de mi celular. Yo no lo usaba frecuentemente, pero ellos me lo revisaban todo el tiempo. ¿Eso es parte del tratamiento o cómo es? A nosotros se trata justamente de la página 17, que es de un libro, de un combo, que nos dan apenas llegamos. Que te da sugerencias que uno emplea para armarse una red de contención para, ante la posibilidad de poder recaer en el juego, evitarlas. Como por ejemplo, no asociarse con gente que juega. Yo tenía un montón de contactos, los bloqueé todos, salí de todos los grupos relacionados con juego, me alejé completamente de las plataformas que promocionan el juego, dejé de seguir a un montón de personas en redes sociales. Es más, cuando realmente tomé la decisión de decir basta, que es eso lo que me voy a focalizar ahora, yo dejé usar 6 meses el celular, donde solamente tenía abierto en el trabajo WhatsApp web, que era únicamente para cosas meramente laborales. El teléfono quedaba guardado en mi casa y yo no lo usaba para nada. Fue un paso para mí muy grande, porque una de las cosas que te dice es no te acerques a establecimientos de juego y no te pongas en riesgo. Y a mí me costó mucho entender de que el celular era mi sala de juego. Yo he ido a jugar a salas presenciales también, pero no me generaban lo mismo que me generaba el celular. El celular era
es la fuente de toda mi carrera de juego. Porque de ahí saco todo, podía sacar todo. Y tuve que tener 6 meses para recién poder volver a usar el celular. ¿Lo tenían tus papás? Lo tenían ellos. Yo lo único que hacía era revisarlo 15 minutos a la noche, mientras ellos me lo miraban, y solamente eso. ¿Y la plata, tu sueldo, lo administraban ellos también? Lo administraban, yo entregué absolutamente todo cuando fue mi última recaída. Antes de eso, yo lo único que tenía que hacer era pasarles ese dinero que yo cobraba a su cuenta y listo. Pero al segundo mes, esa única cosa que tenía que hacer no pude hacerla y por eso recaí. Entonces yo usaba las herramientas que el grupo me decía, Jugadores Anónimos me decía que tenía que usar, pero no las usé completamente. Porque yo no podía manejar dinero. Y yo, aunque sea mínimo, lo podía manejar. Y ese mínimo me bastó para recaer nuevamente. ¿Tus papás no te soltaron la mano nunca? Nunca. Eso es re importante. Ellos a día de hoy son una contención inmejorable para mí. Ellos están a todo momento. Es más, antes de venir acá, mi mamá me mandó un mensaje diciéndome éxito, que salga todo bien. Y para mí eso es todo. Mis papás realmente son todo. Mi familia, porque si bien mis papás son mi primera barrera y última barrera de contención, mi familia también, cuando se enteró, lo único que me reprocharon es recuperate. Fue lo primero que me pidieron, no un tema monetario, fue recuperate. Y eso para mí es... Qué importante tener una red de contención que realmente te quiera, loco. Que a veces tenemos personas en la familia que están muy al pedo. Y no lo digo por mi familia, porque la verdad que mi familia es muy parecida a la familia de este chabón. Y yo le agradezco mucho a mi familia, muchísimo. Pero hay gente que realmente está muy al pedo en nuestras familias, loco. Que a veces vos das mucho y no llega nada. O sea, qué importante tener una red de contención. Ahora me decís, che, Sandro, pero yo no tengo una red de contención como esta y estoy sufriendo esto y no puedo salir por eso. No. Si no tenés una red de contención, amigo. Búscatela. Porque hay mucha gente que ha estado en estas situaciones y peores y han salido solos. Entonces, si esas personas pudieron salir de esto sin una red de contención, vos también podés. ¿O a dónde quieres terminar? Tenés 3 opciones: en un psiquiatra, en la cárcel o caput. Esto no se trata de los otros, se trata de vos. Buscate, armate una red de contención. Buscate un amigo. Si tenés dinero, buscate un psicólogo. Si no tenés psicólogo, anda a la iglesia. Busca la ayuda. Que te juro que hay gente muy buena en esta vida, que te va a llevar una cadena, te lleva a otra y después terminás saliendo de ese problema que antes decías, wow, no puedo salir de acá. Pero sí, como te dije recién, todo tiene solución y vas a encontrar gente muy buena en la calle. Es todo, realmente es todo. ¿Qué le decís a tus papás hoy? Y hoy yo con ellos puedo hablar. Hoy mi relación cambió mucho, mejoró mucho. Y todo es porque yo cambié. Porque soy una persona que ahora me interesa. Yo lo veo el cambio con mis amigos, me puedo sentar a hablar con ellos y escucharlo y realmente que me interese lo que me cuentan. Eso era imposible años atrás. No hay manera de agradecer lo que Jugadores Anónimos hizo por mí. Porque yo lo pude hablar con amigos, lo pude hablar con mis papás, lo pude hablar con mi familia. Pero nadie me entendió y me ayudó como me ayudó Jugadores Anónimos. Cada cosa que yo decía, yo veía que la gente decía... ¿Cómo me encantaría que exista un Jugadores Anónimos en todo el puto país? ¿Cómo me encantaría, loco, que existan un Jugadores Anónimos en todo el país? Todo, porque esto es una problemática mundial. Esto es una problemática de tu ciudad, de tu barrio, de tu cuadra. Me encantaría que pase eso. Sentado con la cabeza como, sí. ¿Te dejaste de sentir solo? El primer día que llegué me abrazaron. Yo ni sabía que necesitaba un abrazo. Wow. No lo entendí tampoco la primera reunión. Pero con el pasar de las reuniones, yo los extraño, digo, no los veo y los extraño. Hablas por mensaje, te juntás por alguna reunión de Zoom, en un Zoom nacional. Y es increíble, la verdad. Su contención es increíble. ¿Les pudiste agradecer a tus papás? Intento agradecerles siempre. Porque me bancaron mucho más de lo que alguna vez pensé que me iba a llegar a imaginar. Me contuvieron desde todos los lugares posibles, así como pudieron ellos también, porque fue muy duro para ellos, y yo lo sé. Y me contuvieron
desde unas 2 personas rotas, porque yo rompí mi familia de alguna manera. Y así todas esas 2 personas rotas intentaron ayudar a una más rota que ellos. O igual, o peor, o menos, pero siempre estuvieron. Como pudieron, pero ellos estuvieron. El amor de una mamá y un papá. La verdad que sí, es increíble. No hay palabras que puedan llegar a agradecer lo que ellos hicieron por mí. No hay manera. Igual que con Jugadores Anónimos. No hay manera. ¿Empezaste a devolver algo de la plata? Sí. Desde mi última recaída, que fue hace 1 año, 3 meses y 27 días, desde ese día todo mi sueldo lo manejan obviamente a mis papás y un gran porcentaje de ese sueldo, por no decir todo, va a resarcir la deuda económica que yo generé. Que bueno, como te había dicho, yo en un principio dije no, son 10 años, pero hay algo que nos enseñan en Jugadores Anónimos, que es increíble de creer, que es la deuda económica o el problema económico, el financiero, es el más fácil de solucionar. Y yo digo, ¿cómo va a ser el más fácil si fue por el que llegué y por el que... Claro, la plata, cuando uno no está lejos de la apuesta, la plata se genera trabajando, se genera haciendo lo que se pueda. Y algo que me dicen es que siempre hay que honrar las deudas, siempre. Entonces las deudas, hoy en día no me pesa a mí la deuda, es como que yo trabajo y sé que es para eso y estoy completamente bien que sea para eso. En un otro punto me chocaba el no poder decir, yo trabajo 30 días, o sea, laburo todo el mes y del mes después no tengo nada o apenas para juntarme a comer con amigos. Yo eso entendí que fue porque yo lo causé. Y que yo lejos del juego estoy sanando esa deuda que antes eran 10, ahora pueden ser 5 años. Todo porque estoy lejos del juego. Quiero dar los datos de Jugadores Anónimos a los que la gente se puede comunicar, que atienden las 24 horas. El teléfono es 11 4412 6745. Este teléfono se puede pedir ayuda y se puede pedir orientación las 24 horas. La página que es www.jugadoresanónimos.org.ar y las redes sociales que son @jugadoresanónimosargentina. En estos 3 lugares que estamos diciendo se pueden comunicar, pueden pedir ayuda, pueden preguntar cómo acercarse. Hay grupos por todos lados, hay grupos por todo el país, ¿verdad? O por Zoom está la posibilidad de sumarse desde cualquier lugar. Aparte de los grupos presenciales, que hay muchos a lo largo del país, también contamos con un Zoom nacional que se pueden unir desde todo el tipo de lugares. Aparte también hace poquito abrimos un Zoom para preferentemente jóvenes, que es para preferentemente menores de 30 años. Yo en ese grupo presto servicio, soy uno de los fundadores del grupo y recibimos a un montón de personas, de chicos con nuestra misma problemática, en donde es un entorno que se comparten tal vez vivencias más cercanas en cuanto al juego online, pero la misma vivencia que tuvo una persona que es adicta al juego es la misma, no importa el medio. Terminamos todos en el mismo lugar. ¿Entendés el trabajo enorme que hiciste? Día a día avanzo y me estoy muy feliz, y eso es el trabajo de estar en los grupos, el trabajo de hacer las cosas como debería haberla hecho en un principio, pero hoy en día lo único que puedo decir es que no cambiaría ni el mejor día en carrera de juego por el peor día de carrera de juego, porque hoy en día realmente soy una persona distinta. Hay mucho trabajo por seguir haciendo, porque es así, ¿no? El trabajo nunca termina, es por eso que ¿Para siempre? Es para siempre. ¿Uno es un enfermo para siempre? No hay otra manera, es así. Wow. Hay que trabajar todos los días, 24 horas, y empezar a... Costó aceptar de que era un jugador compulsivo, pero una vez que lo aceptás todo es más fácil. Pregunto esto con absoluto desconocimiento. Está claro que no puedes apostar, pero vos podés jugar un juego de cartas con amigos sin apostar por la situación lúdica o tampoco. En mi caso, o sea, Jugadores Anónimos dice que nosotros no podemos hacer ni participar de ningún tipo de apuesta que dependa de la habilidad o dependa del azar o el resultado sea incierto. Yo puedo, por ejemplo, jugar un truco con amigos. Podemos jugar a la escoba del 15 si te invito a casa a un asado el domingo. En mi caso, no hay problema. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Wow. Obviamente siempre y cuando sea por nada.
Hace poco me Por pasó. supuesto. Hace poco me pasó que un amigo me dijo, vamos a jugar al tejo en la playa y el que pierda paga los churros. Y yo le dije, amigo, perdón, pero no puedo. Me salía a decirle perdón, cuando en realidad ya sabe, y me dice, discúlpame, no dije nada, vamos a jugar tranqui y te los invito yo porque soy... Y yo le digo, pero no es tu culpa, porque vos no sos el enfermo, yo soy el enfermo. Entonces vos no tenés que pedir disculpas. Yo tengo que aprender a vivir con eso. ¿Hay algo que no te haya preguntado o hay algo que quieras contar que no hayamos dicho? Lo único que por ahí me gustaría aclarar es que yo cuando llegué a Jugadores Anónimos, yo no entendía dónde me estaba metiendo, tenía miedo. Esa escalerita. Esa escalerita, sí. La realidad es que yo ese día nací de vuelta, por decir de alguna manera. De a poco, gradual, no me había dado cuenta. Pero yo pensé que era una persona, nunca fui una persona con vicios, como se dice, que en realidad no son vicios. Nunca fui una persona problemática, nunca fui una persona poco afectiva, nunca fui una persona que tuvo un grupo de amigos que influyeron en... Para nada. Era una persona totalmente normal, con una familia normal, si se la quiere considerar. Estudios siempre bien. Y así todo, me encontré en un lugar donde dije, ¿qué hice mal para llegar acá? No es que hice mal, algo pasó. Lo que pasó, la realidad es que no importa. Lo que importa es qué hago hoy con lo que tengo. Y hoy lo que tengo es un montón de cosas, porque no apuesto. Que si apostara, estoy seguro que no la tendría. Y no sé dónde estaría. Felicitaciones por el trabajo. Qué loco esta historia. Y si estás en esta situación o tenés a alguien, como siempre te dije en este video, mándale por favor este video, que seguramente le puede cambiar la vida. Seguramente le puede cambiar la vida.